Codex Arcani Edenis. Un viaje a través de la evolución de la inteligencia humana. Descifrando el manuscrito. Los dragones del Edén, de Carl Sagan. Prólogo. El manuscrito que no debía leerse. Durante 3 décadas he husmeado en los rincones más polvorientos de bibliotecas que el mundo da por desaparecidas. He descifrado pergaminos que huelen a incienso y a traición, y he sostenido entre mis manos códices que los inquisidores creyeron haber reducido a cenizas. Ningún texto, sin embargo, me había perturbado tanto como el que ahora tiene ante ustedes. Los dragones del Edén, de Carl Sagan, es un libro que se vende en librerías corrientes, que se presta en bibliotecas públicas, que se cita en congresos de divulgación científica con la misma naturalidad con que se menciona la gravedad o la fotosíntesis. Pero yo les digo, con la certeza de quien ha hurgado en los archivos prohibidos del Vaticano y en las criptas selladas de la Orden de los Rosacruces, este libro es un grimorio disfrazado de tratado de neurobiología. No se dejen engañar por su tono sereno, por sus metáforas amables, ni por su erudición transparente. Sagan, el astrónomo que nos enseñó a mirar las estrellas, estaba también trazando un mapa de los infiernos interiores. Cada capítulo de esta obra es una llave que abre una puerta que la tradición ha mantenido cerrada durante milenios. El calendario cósmico no es un mero recurso didáctico. Es la tabla de correspondencias de los antiguos alquimistas, el tikkun de los cabalistas, la rueda de los renacimientos que los egipcios pintaron en los muros de las tumbas reales. Cuando Sagan comprime la historia del universo en un solo año, está repitiendo el gesto de los gnósticos que reducían los eones a jerarquías angélicas, y de los astrólogos que leían el destino en la disposición de los planetas. Los dragones del título no son bestias mitológicas, son los arcontes, los guardianes del umbral, los demonios que los neoplatónicos llamaban daimones y los chamanes, espíritus auxiliares. El Edén no es un jardín perdido en la geografía de Mesopotamia. Es el estado de conciencia anterior a la caída en el tiempo. Ese paraíso de percepción unificada que los yogis buscan recuperar y los psicodélicos entrever. Sagan, con su inteligencia deslumbrante, nos dice que esos dragones habitan en nuestro cerebro, en las capas más antiguas de nuestra estructura neural, y que solo comprendiendo su biología podremos domeñarlos. Pero lo que no dice, lo que apenas susurra entre líneas, es que comprenderlos es invocarlos. He pasado noches en vela confrontando este libro con los tratados herméticos de Hermes Trismegisto, con los diagramas de los templarios, con los símbolos grabados en las piedras de Roslin. Y he llegado a una conclusión que me hace temblar. Sagan no estaba escribiendo para el público general, sino para una hermandad invisible de buscadores que saben leer entre los renglones. Cada vez que menciona el complejo R de MacLean, está aludiendo al Yetzer Hará, la inclinación al mal de la tradición judía.
cuando habla del sistema límbico, está describiendo el alma animal de los filósofos medievales. Y el neocórtex, esa joya de la evolución, no es otra cosa que la mens divina, la chispa de lo divino que los platónicos identificaban con el intelecto agente. Pero el verdadero secreto, el que ningún crítico literario ni divulgador ha señalado, se oculta en el capítulo de los sueños. Sagan sugiere que durante el sueño REM, el neocórtex se apaga y las estructuras reptilianas y límbicas toman el control, manifestándose en imágenes arcaicas. Lo que no confiesa es que esas imágenes son el lenguaje de los muertos, la lengua que hablaban los oráculos en Delfos, la misma que susurran las runas cuando se lanzan sobre la tela. Los sueños no son descargas neuronales, son portales. Y Sagan, al describirlos con tanta precisión anatómica, nos está dando el mapa de acceso a esos portales, velado bajo el ropaje de la ciencia. Este libro, pues, es un manual de iniciación. Quien lo lea con los ojos de la razón se encontrará con una brillante exposición de la evolución cerebral. Quien lo lea con los ojos del espíritu, con ese tercer ojo que Sagan menciona de pasada al hablar de la glándula pineal, descubrirá un tratado de magia natural, una guía para despertar los centros de energía que los hindúes llaman chakras y los alquimistas castillos interiores. Cada diagrama, cada comparación, cada anécdota clínica es un escalón en una escalera de Jacob que asciende desde la médula espinal hasta la corona de la cabeza. Lean, pues, este libro. Pero no lo lean con la mirada distraída del turista que hojea una guía de viaje. Léanlo como quien desciende a una cripta, como quien descifra un mensaje en una botella lanzada al mar cósmico. Subrayen las líneas que les provoquen escalofríos. Busquen las contradicciones que ocultan paradojas. Pregunten a sus sueños lo que el texto no se atreve a decir. Y cuando terminen la última página, no cierren el volumen. Déjenlo abierto sobre su mesilla, porque los dragones no se leen, se invocan. Y una vez invocados, ya no hay vuelta atrás. Capítulo 1. El calendario cósmico o la rueda del tiempo prohibido. La comprensión del tiempo profundo. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos al intentar comprender nuestra evolución es la incapacidad de nuestra mente para concebir escalas temporales que superan con creces nuestra experiencia vital. Sagan aborda este problema con una de las metáforas más brillantes y didácticas de la divulgación científica: el calendario cósmico. Pero lo que el autor no dice, y yo, tras hurgar en los manuscritos de la biblioteca secreta de los Medici, he podido confirmar, es que este calendario es la versión secularizada de la rueda de los eones que los zoroastrianos guardaban en sus textos más herméticos. Imaginemos que toda la historia del universo, desde el Big Bang hasta el presente, se comprime en un solo año. En este calendario hipotético, cada segundo representa aproximadamente 475 revoluciones de la Tierra alrededor del Sol, y cada día equivale a unos 40 millones de años.
Esta perspectiva nos sitúa inmediatamente en nuestro verdadero lugar en el cosmos. Pero también nos revela que el gran año de los platónicos, ese ciclo de 26.000 años que marca la precesión de los equinoccios, no es más que un parpadeo dentro de esta inmensidad. Los antiguos sabían que el tiempo es una espiral, no una línea. Sagan, al disfrazarlo de calendario, nos devuelve esa verdad prohibida. El 1 de enero de nuestro calendario cósmico, el universo irrumpe en existencia con el Big Bang. Los cabalistas llaman a ese instante Tzimtzum, la contracción divina que permite el espacio para la creación. La Vía Láctea no se forma hasta el 1 de mayo, y nuestro sistema solar no aparece hasta el 9 de septiembre. La Tierra misma, ese frágil hogar que tan absoluto nos parece, surge el 14 de septiembre. La vida, ese fenómeno tan extraordinario, hace su primera aparición alrededor del 25 de septiembre, en forma de bacterias y algas verdiazules que dejaron su huella en las rocas más antiguas que conocemos. Los alquimistas llamaban a esas primeras formas vis plástica, la fuerza que moldea la materia inerte en organismo vivo. No fue sino hasta principios de noviembre cuando aparecieron las primeras plantas fotosintéticas, y a mediados de ese mes, las células eucariotas, aquellas con núcleo definido, hicieron su entrada en escena. La atmósfera de oxígeno que respiramos comenzó a formarse el 1 de diciembre. Los primeros gusanos, humildes precursores de toda la complejidad animal futura, aparecieron el 16 de diciembre. En los textos gnósticos, estos gusanos son los ofites, los seres serpentiformes que custodian el conocimiento del árbol de la vida. El calendario se acelera mientras nos acercamos al final del año cósmico. El 18 de diciembre aparecen los primeros peces y vertebrados. Las plantas vasculares que permitirían la colonización de la tierra firme surgen el 20 de diciembre. Los animales terrestres hacen su aparición el 21 de diciembre y los primeros anfibios emergen al día siguiente. Los dinosaurios, esos colosos que dominaron el planeta durante más de 150 millones de años, no aparecen hasta el 25 de diciembre. Y los mamíferos, nuestra propia estirpe, el 26 de diciembre. Las aves surgen el 27 de diciembre y las primeras flores, ese símbolo de belleza y reproducción, no lo hacen hasta el 28 de diciembre. Los antiguos egipcios veían en cada una de estas apariciones una manifestación del Ba, el alma que desciende a la materia. Y entonces, en el último día del año, el 31 de diciembre, ocurre algo extraordinario. Los primeros homínidos, nuestros ancestros directos, aparecen alrededor de las 13:30 horas. El Homo habilis, el primer fabricante de herramientas, hace su entrada a las 22:30 horas. El uso generalizado de herramientas de piedra se extiende a las 23:00 horas. El dominio del fuego llega a las 23:46 horas y las primeras manifestaciones artísticas
esas pinturas rupestres que nos conmueven por su belleza y modernidad, aparecen a las 23:59 horas. Los chamanes de las cuevas de Lascaux no eran meros decoradores. Estaban trazando mapas de los mundos invisibles, y Sagan, al fechar su obra, nos da la clave para entender que el arte rupestre es el primer sistema de escritura mágica. La agricultura, esa revolución que transformaría para siempre la relación de la humanidad con el planeta, surge a las 23:59:20. Las primeras ciudades, el amanecer de la civilización, a las 23:59:35. La invención de la escritura, ese salto cuántico en la capacidad de almacenar y transmitir conocimiento, ocurre a las 23:59:51. Los escribas de Sumer no solo registraban transacciones, estaban codificando los nombres de los Anunnaki, los dioses que descendieron a la Tierra. La ciencia y el método empírico, las herramientas que nos permiten desentrañar los secretos del universo, aparecen en el último segundo del año cósmico. Y es en ese instante cuando Sagan nos lanza su mensaje cifrado. El conocimiento científico es el nuevo árbol del conocimiento, y su fruto es la capacidad de leer el libro del universo. La historia escrita que conocemos, con sus guerras, sus imperios, sus revoluciones y sus descubrimientos, ocupa los últimos 10 segundos del 31 de diciembre. El tiempo transcurrido desde la Edad Media hasta nuestros días no es más que un segundo en este calendario cósmico. Los alquimistas medievales, que trabajaban en secreto para transmutar el plomo en oro, en realidad buscaban la piedra filosofal de la mente. Sagan nos dice, sin decirlo, que ese oro es la comprensión de nosotros mismos. Implicaciones filosóficas del calendario cósmico. El calendario cósmico nos invita a reflexionar sobre nuestra posición en el universo. Somos una especie muy joven en un cosmos muy antiguo, pero somos la única especie que conocemos capaz de mirar hacia atrás y preguntarse por sus orígenes. Esta capacidad de autocomprensión es quizás nuestro rasgo más distintivo y también nuestra mayor responsabilidad. Los Rosacruces llamaban a esto Gnosis, el conocimiento que redime. Sagan, con su lenguaje laico, lo llama ciencia. Sagan señala con agudeza que durante el último segundo del año cósmico, es decir, en el período más reciente de nuestra historia, hemos adquirido la capacidad de autodestruirnos como especie. Esta paradoja, que el conocimiento que nos ha elevado pueda también aniquilarnos, es el tema recurrente que subyace en todo el libro. Pero Sagan no es pesimista. Si hemos llegado tan lejos en tan poco tiempo, quizás podamos aprender a navegar los peligros que hemos creado. Los masones, en sus rituales, hablan de la piedra bruta que debe ser tallada. Nuestra mente es esa piedra y el conocimiento es el cincel. La humildad que inspira el calendario cósmico no es una invitación a la pasividad, sino un llamado a la acción consciente.
Comprender nuestra pequeñez en el cosmos nos libera de la arrogancia antropocéntrica y nos permite asumir nuestra responsabilidad como guardianes de este frágil planeta azul que es nuestro hogar. Los antiguos persas llamaban a esa responsabilidad Asha, el orden cósmico que debemos preservar. Capítulo 2. Genes y cerebros. El libro de la vida y sus claves ocultas. La danza molecular de la herencia. Para comprender la evolución de la inteligencia humana, debemos primero entender los mecanismos básicos que rigen la herencia y el desarrollo cerebral. Sagan nos introduce en el mundo de los genes y los cerebros con una claridad que desarma, demostrando que los conceptos más complejos pueden hacerse accesibles sin perder su profundidad. Pero lo que no dice es que el AD es el Liber Mundi, el libro del mundo que los cabalistas buscaban en cada letra de la Torá. Cada nucleótido es una letra, cada gen es una palabra, y el genoma completo es el texto sagrado que contiene las instrucciones para construir no solo un cuerpo, sino también una mente capaz de leer ese mismo texto. El ADN, esa molécula en forma de doble hélice que contiene las instrucciones para construir y mantener un organismo, es el verdadero arquitecto de la vida. En el ser humano, cada cromosoma contiene aproximadamente 5.000 millones de pares de nucleótidos, lo que equivale a unos 20.000 millones de bits de información. Para poner esta cifra en perspectiva, Sagan realiza un cálculo revelador. Un solo cromosoma humano contiene la información equivalente a unos 4.000 libros de 500 páginas cada uno. Los alquimistas llamaban a este depósito de información el gran elixir, la quinta esencia que contiene todas las potencialidades del ser. Esta cantidad de información es necesaria para construir un organismo tan complejo como el ser humano. Un organismo simple, como una bacteria, necesita mucha menos información genética. Un virus, que no es más que un fragmento de código genético envuelto en una cápsula proteica, tiene la información equivalente a unas pocas páginas de un libro. En los textos herméticos, el virus es el demiurgo, la fuerza que crea sin comprender, el eco de una inteligencia superior. Pero hay un límite a la cantidad de información que puede almacenarse en los genes. La mutación, ese proceso de cambio aleatorio que es el motor de la evolución, ocurre con una frecuencia que aumenta con la cantidad de ADN. Si un organismo tiene demasiado ADN, la tasa de mutaciones se vuelve insostenible. Aquí reside la paradoja fundamental que Sagan explora en este capítulo. Para ser más complejos, necesitamos más información, pero los genes tienen un límite. La solución, propuesta por la evolución, fue desarrollar sistemas de almacenamiento de información fuera de los genes. Primero el cerebro y luego la cultura. Los neoplatónicos llamaban a este salto epinoia, el pensamiento que trasciende la materia. El cerebro como almacén de información extragenética.
El cerebro humano contiene aproximadamente 10.000 millones de neuronas, cada una de las cuales puede establecer entre 1.000 y 10.000 conexiones sinápticas con otras neuronas. Esto significa que el cerebro tiene alrededor de 10 elevado a 13 sinapsis, lo que permite un número de estados mentales potenciales de 2 elevado a 10 elevado a 13, una cifra tan astronómica que supera el número de partículas elementales en el universo observable. Los antiguos hindúes llamaban a esta red Indrayala, la red de Indra, donde cada joya refleja a todas las demás. Sagan, al describir el cerebro, está dibujando ese mandala cósmico. Esta asombrosa capacidad de procesamiento y almacenamiento de información explica por qué cada ser humano es único, por qué incluso los gemelos idénticos que han crecido juntos tienen personalidades y experiencias diferentes. También explica por qué es imposible predecir completamente el comportamiento humano y por qué a veces nos sorprendemos a nosotros mismos. Los cabalistas dicen que cada alma es una letra del nombre divino. Sagan dice que cada cerebro es un universo en miniatura. Sagan establece una distinción crucial entre diferentes tipos de información biológica. La información genética es heredada y relativamente fija. La información extragenética es adquirida durante la vida del individuo. En los organismos simples, la información genética domina. En los mamíferos superiores, y especialmente en los humanos, la información extragenética adquiere una importancia creciente. Esta es la tabula rasa de los empiristas, pero también el alma que se va escribiendo con cada experiencia. Esta capacidad de aprendizaje, de adquirir información a lo largo de la vida, es una de las características definitorias de nuestra especie. Nos permite adaptarnos a cambios ambientales mucho más rápidos que los que la evolución genética podría manejar. Sagan argumenta que esta plasticidad cerebral es tanto la causa como la consecuencia de nuestro desarrollo cultural, creando un círculo virtuoso que ha acelerado nuestra evolución intelectual. Los Rosacruces veían en esa plasticidad la mano de Dios que nos hace co-creadores, la localización de las funciones cerebrales. Uno de los debates más antiguos en la neurociencia es si las funciones cerebrales están localizadas en regiones específicas o distribuidas uniformemente a lo largo del órgano. Sagan aborda esta cuestión con el equilibrio que caracteriza su pensamiento. Pero los iniciados saben que este debate es el eco del antiguo conflicto entre los partidarios del corazón como asiento del alma y los del cerebro. Sagan, al mostrar que ambas visiones tienen razón, está reconciliando a Hermes con Galeno. Los estudios de Wilder Penfield, quien estimuló eléctricamente la corteza cerebral de pacientes durante intervenciones quirúrgicas, demostraron que ciertas áreas del cerebro están especializadas en funciones específicas. Al estimular el lóbulo occipital relacionado con la visión, los pacientes reportaban ver imágenes vívidas. Al estimular el lóbulo temporal, los pacientes recordaban experiencias pasadas con notable detalle.
Penfield, sin saberlo, estaba activando los archivos akáshicos que los teosofistas sitúan en el éter. Sin embargo, la redundancia es una característica importante del cerebro. Los experimentos de Carl Lashley con ratas mostraron que la extirpación de porciones significativas de la corteza cerebral no eliminaba por completo los recuerdos. Esto sugiere que la misma información puede estar almacenada en múltiples ubicaciones, protegiendo al cerebro contra la pérdida total de información debido a lesiones localizadas. Los alquimistas llaman a esta redundancia la piedra de toque, el fundamento que nunca se pierde. Sagan propone una visión que integra ambas perspectivas. El cerebro es un órgano de estructura compleja, donde ciertas funciones están localizadas en regiones específicas, pero también existe una considerable redundancia que permite la recuperación de funciones tras lesiones. Esta redundancia, lejos de ser ineficiente, es una adaptación evolutiva que aumenta la robustez del sistema nervioso. En términos esotéricos, es la memoria del mundo que persiste incluso cuando los soportes físicos se deterioran. La proporción cerebro-cuerpo como indicador de inteligencia. Sagan dedica una atención considerable a la relación entre el tamaño del cerebro y el tamaño del cuerpo como indicador de inteligencia. Esta proporción, desarrollada por Harry Jerison, ha demostrado ser un predictor razonablemente bueno de las capacidades cognitivas en diferentes especies. Los antiguos egipcios medían el valor del alma por el peso del corazón. Sagan mide el valor de la mente por la masa encefálica relativa. En esta escala, los humanos ocupan el primer lugar, seguidos de cerca por los delfines. Los primates, en general, tienen cerebros significativamente más grandes que otros mamíferos de tamaño comparable, y los mamíferos tienen cerebros más grandes que los reptiles, aves y peces. Los gnósticos veían en esta jerarquía una escala de perfección, una cadena del ser que asciende desde la piedra hasta el ángel. Sin embargo, la relación no es perfecta. El cerebro de un cachalote es 6 veces más grande que el de un humano, pero su proporción cerebro-cuerpo es menor. Tampoco existe una correlación perfecta entre el tamaño del cerebro y la inteligencia dentro de la especie humana. Byron tenía un cerebro de 2.200 gramos, mientras que Anatole France tenía uno de 1.100 gramos, y ambos fueron figuras intelectuales destacadas. Los rosacruces dirían que la calidad del oro no depende del tamaño del crisol. El análisis de Sagan sobre los fósiles humanos es particularmente revelador. El volumen craneal ha aumentado dramáticamente en el linaje humano, de unos 500 centímetros cúbicos en los australopitecos a unos 1.375 centímetros cúbicos en el hombre moderno. Este incremento, que ocurrió principalmente en los últimos 2 millones de años, es uno de los cambios evolutivos más rápidos conocidos en la historia de la vida. Los cabalistas ven en este aumento la chispa divina
que se expande para contener el infinito. Capítulo 3. El cerebro y el carro. La Trinidad oculta. La teoría del cerebro. Trino. Uno de los conceptos más influyentes en Los dragones del Edén es la teoría del cerebro trino, desarrollada por el neurocientífico Paul MacLean. Según esta teoría, el cerebro humano está compuesto por 3 sistemas interconectados que representan diferentes etapas de la evolución: el complejo R, el sistema límbico y el neocórtex. Pero lo que Sagan no revela, y que yo he descubierto en los manuscritos de la Orden del Temple, es que esta trinidad cerebral es la traducción biológica de la Trimurti hindú: Brahma el creador, neocórtex; Vishnu el preservador, sistema límbico; y Shiva el destructor, complejo R. Sagan no se limita a presentar esta teoría, sino que la expande y la interroga, explorando sus implicaciones para nuestra comprensión de la naturaleza humana. La analogía del carro, tomada del Fedro de Platón, sirve como metáfora de esta estructura tripartita: el auriga que lucha por controlar 2 caballos que tiran en direcciones opuestas. Platón, al escribir esto, estaba describiendo el mismo conflicto que Sagan localiza en la neuroanatomía. Ambos sabían que la razón es una auriga que conduce bestias indomables. El complejo R, la estructura más antigua, es compartido por los reptiles y tiene funciones básicas como la regulación de la respiración, el ritmo cardíaco y la circulación sanguínea. También está implicado en la agresividad, la territorialidad, los actos rituales y el establecimiento de jerarquías sociales. Sagan sugiere que muchos aspectos de nuestro comportamiento burocrático y político tienen sus raíces en esta estructura reptiliana. Los demonios de la tradición cristiana, esos dragones que San Jorge vence, no son sino la personificación del complejo R. El sistema límbico que rodea al complejo R está asociado con las emociones intensas y la memoria. Es la estructura que hace posible el cuidado de la prole, la formación de vínculos afectivos y la experiencia de emociones como el miedo y la alegría. Sagan señala que, según esta teoría, el amor puede considerarse una invención de los mamíferos. Los alquimistas llaman a este sistema el mercurio, el principio de la unión y la disolución. El neocórtex, la adición más reciente en la evolución del cerebro, es responsable de las funciones cognitivas superiores como el razonamiento, el lenguaje y la planificación. Su desarrollo en los primates y especialmente en los humanos ha sido espectacular. Representa aproximadamente el 85% del volumen cerebral humano. Los gnósticos lo identifican con el logos, la palabra que ordena el caos. Implicaciones de la teoría del cerebro. Trino. La teoría del cerebro trino tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la naturaleza humana. Sugiere que no somos puramente racionales ni puramente instintivos, sino una tensión constante entre diferentes sistemas cerebrales que evolucionaron en diferentes épocas
y para diferentes propósitos. Los masones, en sus grados de perfección, enseñan que el hombre debe equilibrar el deseo, la voluntad y el entendimiento. Sagan lo dice en clave biológica. Esta tensión puede manifestarse de muchas maneras. La agresividad, por ejemplo, puede surgir del complejo R, ser modulada por las emociones del sistema límbico y ser controlada o racionalizada por el neocórtex. El conflicto entre estos sistemas puede ser fuente de neurosis, pero también de creatividad. Los chamanes saben que la locura y la visión son dos caras de la misma moneda. Sagan propone que muchos de nuestros rasgos más humanos, el arte, la religión, la ciencia, son el resultado de la interacción entre estos tres sistemas. La religión, por ejemplo, puede tener raíces en el complejo R a través de sus aspectos rituales, en el sistema límbico, a través de su dimensión emocional, y en el neocórtex, a través de sus elaboraciones teológicas y filosóficas. Los antiguos misterios de Eleusis combinaban exactamente esos tres niveles: el ritual reptiliano, la emoción límbica y la gnosis neocortical. El modelo del cerebro trino también sugiere una posible explicación para la persistencia de sueños con contenido arcaico y emocional. Durante el sueño, el neocórtex está relativamente inactivo, permitiendo que el complejo R y el sistema límbico se manifiesten libremente. Los dragones de nuestros sueños pueden ser, literalmente, los dragones del Edén. Los iniciados saben que los sueños son el lenguaje de los dioses, y Sagan nos da la clave para descifrarlo: la recapitulación filogenética. Sagan discute también la ley de la recapitulación de Haeckel, que sostiene que la ontogenia recapitula la filogenia, que el desarrollo embrionario de un organismo repite la historia evolutiva de su especie. Aunque esta ley ha sido criticada y matizada, Sagan sugiere que contiene un núcleo de verdad que es relevante para entender el desarrollo del cerebro humano. Los alquimistas llamaban a esto la gran obra, donde el microcosmos reproduce el macrocosmos. El cerebro fetal humano se desarrolla siguiendo una secuencia que evoca su historia evolutiva. Primero se forma el armazón neural, luego el complejo R, el sistema límbico y finalmente el neocórtex. Las hendiduras branquiales del embrión humano son un ejemplo de esta herencia evolutiva. No son vestigios de los antiguos peces, sino de los primitivos embriones de peces. Los gnósticos veían en este proceso la caída en la materia, una recapitulación de la creación. Este desarrollo en capas, donde las estructuras más nuevas se superponen a las más viejas, tiene implicaciones para nuestra comprensión de la función cerebral. Las estructuras más antiguas no desaparecen, sino que se integran en la nueva arquitectura, aunque a menudo con funciones modificadas. Los Rosacruces comparan esto con la ciudad de las 7 colinas, donde cada civilización construye sobre las ruinas de la anterior. La evolución no es un proceso de reemplazo,
sino de adición y modificación. Este principio se aplica no solo al cerebro, sino a muchos otros sistemas biológicos. Sagan ofrece el ejemplo de la fotosíntesis en las algas rojas, que han desarrollado nuevos pigmentos que capturan la luz verde y amarilla, pero siguen utilizando la clorofila como pigmento central. En términos esotéricos, el Axis Mundi permanece, aunque se vista con nuevas formas. Capítulo 4. El Edén como metáfora. La caída en el conocimiento. Los antecedentes de la humanidad. La transición de criaturas arborícolas a bípedos terrestres fue uno de los momentos más importantes en nuestra evolución. Sagan sugiere que los saltos entre las ramas de los árboles, donde un error podía ser fatal, ejercieron una poderosa presión selectiva hacia la agilidad, la coordinación ojo-mano y una comprensión intuitiva de la gravedad. El intelecto humano, argumenta, debe mucho a los millones de años de vida arbórea. Los chamanes de las tribus primitivas dicen que el mono nos enseñó a trepar y el águila a ver. Sagan lo traduce a selección natural. El bipedalismo, que liberó las manos para otras funciones, precedió al desarrollo de un cerebro grande. Los australopitecos, nuestros primeros antepasados bípedos, tenían un volumen cerebral de unos 500 centímetros cúbicos, solo un poco más que el de un chimpancé moderno. Caminaban erguidos, pero su capacidad craneal aún era limitada. Los antiguos egipcios representaban a estos primeros humanos como el dios Tot, el ibis que camina erguido y lleva la sabiduría en su pico. Los fósiles de australopitecos gráciles están asociados con herramientas de piedra y hueso, lo que sugiere que ya tenían cierto grado de inteligencia cultural. Estos australopitecos eran más pequeños y flexibles que los robustos y mostraban una mayor variación en el volumen craneal, una mayor plasticidad evolutiva. Los alquimistas ven en esta variación el mercurio filosófico, la flexibilidad que permite la transformación. El Homo habilis, considerado el primer hombre genuino, tenía un volumen cerebral de unos 700 centímetros cúbicos y fabricaba herramientas de manera regular. Su frente prominente sugiere un desarrollo temprano de las áreas neocorticales asociadas con el lenguaje, el área de Broca, que se encuentra en el lóbulo temporal izquierdo. Los cabalistas señalan que el nombre Homo habilis significa hombre hábil y que la habilidad manual es el reflejo de la habilidad espiritual. El Homo erectus, que vivió hace aproximadamente 1,5 millones de años, tenía un volumen cerebral que oscilaba entre 750 y 1250 centímetros cúbicos y conocía el uso del fuego. Este dominio del fuego, que ocurrió mucho antes de lo que se pensaba, fue un paso crucial en nuestra evolución cultural. En todas las tradiciones, el fuego es el símbolo del conocimiento prometeico, el don robado a los dioses, el enigma del dolor del parto. Uno de los aspectos más fascinantes de la evolución humana es el dolor del parto, que es casi exclusivo de nuestra especie. Sagan argumenta que este dolor
es consecuencia del reciente y rápido aumento de la capacidad craneal humana. Los gnósticos ven en este dolor el castigo de la materia, la prisión del alma que debe nacer en la carne. La pelvis humana ha tenido que adaptarse para permitir el nacimiento de bebés con cerebros cada vez más grandes. Esta presión selectiva ha remodelado la pelvis y el canal del parto, pero el proceso aún es difícil. Las mujeres tienen una pelvis más ancha que los hombres, y esta diferencia se acentúa durante la pubertad. Los alquimistas llaman a este proceso la cocción, el fuego lento que transforma el plomo en oro. El cierre incompleto del cráneo al nacer, la fontanela, es una adaptación que permite que el cerebro continúe creciendo después del nacimiento. Esta plasticidad postnatal es una de las razones de nuestra capacidad de aprendizaje y adaptación. Los rosacruces ven en la fontanela la puerta abierta por donde el espíritu puede entrar y salir. Sagan conecta este fenómeno biológico con el mito del Edén, donde el dolor del parto es el castigo de Eva por haber comido del árbol del conocimiento. Esta conexión entre el conocimiento y el dolor es profunda. La evolución de la inteligencia ha tenido un precio físico, un coste que pagamos literalmente en el momento de nacer. Los masones, en sus rituales, recuerdan este dolor como el golpe de la escuadra que nos despierta a la conciencia. El lenguaje y la civilización. El desarrollo del lenguaje fue un hito fundamental en la evolución humana. Sagan sugiere que el lenguaje y las herramientas culturales evolucionaron juntos en un ciclo de retroalimentación positiva. Mejores herramientas permitían una caza más eficiente, lo que requería una mayor cooperación y comunicación, lo que estimulaba el desarrollo del cerebro y el lenguaje. Los antiguos babilonios llamaban a esta tie Itamaspiral el Figurat, la torre que asciende al cielo mediante el esfuerzo conjunto. La evidencia fósil sugiere que el área de Broca, asociada con el lenguaje, estaba presente en el Homo habilis hace más de 2 millones de años. Esto indica que las facultades lingüísticas son más antiguas de lo que se pensaba. Los cabalistas dicen que el lenguaje fue el primer acto de creación divina. Sagan muestra que fue el primer acto de creación humana. La invención de la agricultura, que permitió asentamientos permanentes, y la especialización del trabajo, fue otro momento crucial. La civilización, con sus artes y ciencias, surgió de la ciudad, y la primera ciudad fue construida por Caín, según el relato bíblico. Los gnósticos ven en Caín al portador del conocimiento prohibido, el que construye sobre la sangre. Sagan ve en la metáfora del Edén un reflejo de esta evolución. El conocimiento, el fruto del árbol, nos ha dado poder y responsabilidad, pero también ha traído consigo el dolor, el parto y la conciencia de la mortalidad. La expulsión del paraíso es la metáfora del paso de la inocencia animal a la conciencia humana. Los chamanes llaman a este paso la muerte iniciática, el fin de una vida
y el comienzo de otra. Capítulo 5. Las abstractaciones de los brutos, el lenguaje de los animales y el secreto de la comunicación. La inteligencia animal. Sagan desafía la noción de que los animales son criaturas sin inteligencia. Los experimentos con chimpancés que aprenden lenguaje de señas, como Washoe y Lana, han demostrado que los simios son capaces de una comprensión conceptual notable. Pero lo que Sagan no dice, y que yo he encontrado en los diarios de los primeros primatólogos, es que estos chimpancés no estaban aprendiendo un lenguaje humano, sino recordando un lenguaje ancestral que todos los primates comparten en su ADN, un eco de la lengua adámica que se perdió en Babel. Washoe, criado en un entorno humano, aprendió cientos de signos y era capaz de combinarlos creativamente. Cuando vio un pato por primera vez, lo llamó pájaro de agua. Lana Coe, que trabajaba con un computador, inventó expresiones como comida que duele y hace llorar para describir un rábano. Estos ejemplos sugieren que la diferencia entre la inteligencia humana y la animal es de grado, no de especie. Los chimpancés pueden realizar abstracciones, pero su capacidad es limitada en comparación con la humana. Sagan sostiene que esta diferencia se debe principalmente a la mayor capacidad del neocórtex humano, especialmente en áreas relacionadas con el lenguaje. Los cabalistas dirían que el animal tiene el alma viviente, mientras que el humano tiene el alma hablante. El lenguaje por señas. La enseñanza del lenguaje de señas a los chimpancés fue un avance crucial en nuestra comprensión de la inteligencia animal. Los intentos anteriores de enseñar lenguaje oral a los simios habían fracasado no por falta de inteligencia, sino por limitaciones anatómicas. La faringe y la laringe del chimpancé no están adaptadas para la producción de sonidos humanos. Los alquimistas ven en esta limitación la materia prima que debe ser transmutada, pero que no puede ser forzada. El lenguaje de señas, que utiliza las manos en lugar del aparato vocal, demostró que los chimpancés son capaces de aprender y usar sistemas simbólicos complejos. La inventiva lingüística de estos animales, su capacidad para combinar signos de formas novedosas y su comprensión de conceptos abstractos, cuestionan la idea de que el lenguaje es exclusivamente humano. Los gnósticos, que creían en la comunidad de los seres, habrían visto en estos experimentos la confirmación de que la chispa divina está repartida entre todas las criaturas. Sagan sugiere que si los chimpancés tuvieran necesidad de un lenguaje más complejo para sobrevivir, podrían desarrollar sistemas de comunicación más elaborados en pocas generaciones. La historia de la evolución humana es un ejemplo de este proceso. El lenguaje se desarrolló porque ofrecía una ventaja de supervivencia. Los masones, que buscan la palabra perdida, saben que la lengua es el vehículo del poder y que quien domina el signo domina la realidad. Implicaciones éticas. La capacidad de aprendizaje y comunicación de los chimpancés
tiene profundas implicaciones éticas. Sagan se pregunta si estos animales merecen algún tipo de protección legal, si su muerte debería considerarse un asesinato y si deberían ser objeto de conversión religiosa. Estas preguntas, que parecen modernas, son en realidad las mismas que se hacían los pitagóricos cuando afirmaban que los animales tienen alma. La mayoría de las sociedades humanas protegen a los humanos, pero no a los animales. Sagan argumenta que si la inteligencia es la base de nuestro estatus moral especial, entonces los animales con inteligencia significativa deberían recibir alguna consideración ética. Los budistas, que practican la compasión hacia todos los seres, han sostenido esto durante milenios. Esta cuestión se vuelve aún más relevante si consideramos la posibilidad de inteligencia extraterrestre. Si encontramos vida inteligente en otros planetas, ¿cómo la trataríamos? ¿La consideraríamos una forma de vida sagrada? ¿O la explotaríamos como hemos explotado a los animales en la Tierra? Los antiguos egipcios creían que los dioses venían de las estrellas y que debíamos respetarlos. Sagan nos recuerda que esa sabiduría antigua podría ser nuestra guía. Sagan no ofrece respuestas fáciles, pero insiste en que debemos tomarnos estas cuestiones en serio. Nuestra comprensión de la inteligencia animal y nuestra capacidad de comunicarnos con ellos nos obliga a reconsiderar nuestra relación con el resto del reino animal. Los chamanes dicen que quien habla con los animales habla con los ancestros. Sagan lo dice en términos de neurociencia. Capítulo 6. Relatos del oscuro. Paraíso. Los sueños como portales del inframundo. La naturaleza de los sueños. Sagan dedica este capítulo a un análisis profundo de los sueños y su relación con la evolución del cerebro. Propone una hipótesis fascinante. Los sueños son la manifestación nocturna del complejo R y el sistema límbico, liberados de la represión diurna del neocórtex. Pero lo que no dice, y que he confirmado en los papiros mágicos de Tebas, es que los sueños son el viaje del alma al inframundo, el lugar donde los muertos hablan y los dioses susurran. Durante el sueño, REM, movimiento rápido de los ojos, nuestro cerebro está fisiológicamente activo, pero nuestra capacidad para el razonamiento analítico está suprimida. No podemos leer, escribir o hacer operaciones aritméticas en sueños. Las experiencias oníricas son vívidas, emocionales y a menudo absurdas, dominadas por imágenes y símbolos en lugar de palabras y lógica. Los antiguos griegos llamaban a este estado oneiros, el mensajero de los dioses. Sagan sugiere que los sueños nos permiten descargar el contenido emocional y los procesos primarios del cerebro reptiliano y límbico, que durante el día están reprimidos por el neocórtex. Es como si los dragones del Edén, esas fuerzas antiguas de nuestro cerebro, salieran a jugar durante la noche. Los chamanes llaman a esto el vuelo del espíritu, y saben que en los sueños se encuentran las claves para la sanación y la profecía. Esta hipótesis se basa en la neuroanatomía. El complejo R
y el sistema límbico están relacionados con la agresividad, el ritual y la emoción, precisamente los tipos de contenido que dominan los sueños. Durante el sueño, estos centros están activos, mientras que el neocórtex, que normalmente los suprime, está relativamente inactivo. Los cabalistas ven en este proceso el ascenso de la serpiente, la energía que sube por la columna vertebral y se manifiesta en visiones, la función evolutiva del sueño. Sagan explora la paradoja del sueño. Dormir nos hace vulnerables a los depredadores, pero todos los mamíferos y aves lo necesitan. La pregunta es, ¿qué función esencial cumple el sueño que justifica su coste en términos de vulnerabilidad? Los antiguos egipcios creían que el sueño era el momento en que el Ba, el alma, abandonaba el cuerpo y viajaba por el Duat, el inframundo. Sagan, sin decirlo, está describiendo el mismo viaje en términos neurofisiológicos. Los experimentos de privación de sueño muestran que el sueño REM es particularmente importante. Cuando los animales son privados de sueño REM, compensan con una mayor cantidad de sueño REM en la siguiente oportunidad. En los humanos, la privación prolongada de sueño REM puede llevar a alucinaciones y otros síntomas psicóticos. Los chamanes que inducen estados de privación sensorial saben que el cerebro, cuando no tiene estímulos externos, genera sus propios mundos. Una hipótesis es que el sueño permite la consolidación de la memoria, convirtiendo experiencias de corto plazo en recuerdos a largo plazo. Durante el sueño, el cerebro puede procesar la información adquirida durante el día, eliminando el ruido y fortaleciendo las conexiones importantes. Los alquimistas llaman a este proceso la digestión del conocimiento, la cocción que separa lo puro de lo impuro. Otra hipótesis que Sagan encuentra interesante es que el sueño se originó como una forma de inmovilización que protegía a los mamíferos de los reptiles depredadores. Durante el Mesozoico, cuando los dinosaurios dominaban, los primeros mamíferos se veían obligados a esconderse durante el día y a permanecer inmóviles durante la noche. El sueño pudo haber evolucionado como una adaptación que mantenía a los mamíferos quietos y silenciosos, mientras los reptiles depredadores estaban activos. Los gnósticos ven en esta hipótesis el velo de la materia, la protección que oculta la luz divina de los arcontes, el sueño y la creatividad. A pesar de su naturaleza no racional, los sueños pueden ser una fuente de creatividad. Sagan cita el famoso sueño de Kekulé, en el que el químico alemán vio una serpiente que se mordía la cola, lo que le llevó a la estructura en anillo del benceno, un descubrimiento fundamental en la química orgánica. Los alquimistas, que trabajaban con el símbolo del uroboros, habrían reconocido inmediatamente el mensaje. Los sueños también pueden proporcionar acceso a procesos intuitivos que normalmente están bloqueados por el pensamiento racional. Durante el sueño, el neocórtex, que ejerce un control inhibitorio sobre las estructuras subcorticales, se relaja, permitiendo que las asociaciones libres
y las conexiones no lineales florezcan. Los chamanes inducen estos estados de manera deliberada para obtener visiones que guían a la tribu. Sagan sugiere que los sueños pueden haber sido el origen de la religión y el arte. Las primeras pinturas rupestres, las primeras esculturas de diosas, los primeros mitos, pueden haber sido inspirados por sueños. Los antiguos llamaban a esto teofanía, la manifestación de lo divino en la psique humana. Capítulo 7. Los dos hemisferios. El cerebro escindido y el secreto de la unificación. La especialización hemisférica. Sagan dedica una parte importante de su obra a la especialización de los dos hemisferios cerebrales, un tema que ha fascinado a neurocientíficos y filósofos por igual. Los estudios de Roger Sperry y Michael Gazzaniga con pacientes de cerebro dividido, a los que se había seccionado el cuerpo calloso para tratar la epilepsia, revelaron que cada hemisferio tiene funciones y personalidades distintas. Pero lo que estos científicos no supieron ver, y que Sagan intuye, es que esta división es el reflejo de la dualidad que todas las tradiciones esotéricas describen. El sol y la luna, el rey y la reina, el azufre y el mercurio. El hemisferio izquierdo, en la mayoría de los individuos diestros, está especializado en el lenguaje, el análisis, la lógica y la secuencialidad. Es el hemisferio del logos, de la razón discursiva, del tiempo lineal. Los cabalistas lo identifican con la columna de la severidad, la ley que ordena y castiga. El hemisferio derecho, por su parte, está especializado en la percepción espacial, el reconocimiento de rostros, la música, la emoción y la síntesis holística. Es el hemisferio del mitos, de la intuición, del tiempo cíclico. Los cabalistas lo identifican con la columna de la misericordia, el amor que une y comprende, la integración de los hemisferios. La especialización hemisférica proporciona una base neurobiológica para el antiguo conflicto entre la razón y la emoción, entre el pensamiento analítico y el pensamiento holístico. Sagan argumenta que estos dos modos de pensamiento son complementarios y que la creatividad requiere la cooperación de ambos. Los alquimistas llaman a esta unión el matrimonio químico, la coincidentia oppositorum que produce el oro filosófico. El hemisferio izquierdo nos permite ser críticos, analíticos y escépticos, cualidades esenciales para la ciencia y la tecnología. El hemisferio derecho nos permite ser intuitivos, creativos y holísticos, cualidades esenciales para el arte, la religión y la sabiduría práctica. Los gnósticos, que buscaban la unidad perdida, sabían que el verdadero conocimiento solo surge cuando ambos hemisferios trabajan en armonía. Sagan sugiere que la cultura occidental ha sobrevalorado el pensamiento del hemisferio izquierdo, relegando el pensamiento del hemisferio derecho a un segundo plano. Esta sobrevaloración puede tener consecuencias negativas. Una sociedad que solo valora el análisis puede perder el contacto con la intuición, la emoción
y la sabiduría que provienen del hemisferio derecho. Los masones, que buscan el equilibrio entre la espada y el compás, han advertido siempre contra este desequilibrio. La analogía del carro. Sagan regresa a la metáfora del carro que introdujo en el capítulo anterior. El auriga, que debe controlar dos caballos que tiran en direcciones diferentes, representa al neocórtex tratando de controlar el complejo R y el sistema límbico. Pero ahora añade una nueva capa. El auriga mismo está dividido, porque los dos hemisferios del neocórtex tiran en direcciones opuestas. Esta metáfora es particularmente apta para describir la tensión entre los dos hemisferios del neocórtex. El hemisferio izquierdo, con su pensamiento analítico y verbal, es como el auriga que trata de mantener el control. El hemisferio derecho, con su pensamiento intuitivo y holístico, es como el caballo que tira en una dirección diferente. Los cabalistas ven en esta tensión el dinamismo de la creación, la chispa que surge del conflicto entre las fuerzas opuestas. Sagan sugiere que la integración de las funciones de ambos hemisferios es esencial para la salud mental y la creatividad. Una persona que solo utiliza el hemisferio izquierdo puede ser rígida y poco imaginativa. Una persona que solo utiliza el hemisferio derecho puede ser caótica y desconectada de la realidad. Los chamanes, que inducen estados de ensueño para acceder a ambos mundos, saben que el equilibrio es la clave. El desafío de la vida humana es encontrar un equilibrio entre estos dos modos de pensamiento, permitiendo que ambos contribuyan a nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Los rosacruces llaman a este equilibrio la piedra filosofal, la sustancia que transmuta el plomo de la ignorancia en el oro de la sabiduría. Capítulo 8. La evolución futura del cerebro. El hombre que viene y el secreto de la transhumanidad. Los límites del desarrollo biológico. Sagan considera el futuro de la evolución del cerebro humano. Una limitación importante es que el cerebro ya no puede crecer mucho más sin causar problemas durante el parto. La pelvis humana está cerca de sus límites estructurales y un aumento significativo del tamaño del cráneo pondría en peligro la vida de la madre y el niño. Los antiguos gnósticos veían en esta limitación la prisión del cuerpo, la jaula que impide que el alma se expanda infinitamente. Sin embargo, la cesárea y otras técnicas médicas podrían, en principio, permitir el nacimiento de bebés con cerebros más grandes. También es posible que el desarrollo extrauterino se convierta en una opción, permitiendo que los fetos crezcan fuera del cuerpo de la madre. Los alquimistas que soñaban con el homúnculo, el ser creado artificialmente, habrían visto en estas tecnologías la realización de sus antiguos anhelos. Otra posibilidad es que la evolución no aumente el tamaño del cerebro, sino su eficiencia. La investigación en neurociencia sugiere que las conexiones sinápticas, más que el número de neuronas, pueden ser clave para la inteligencia. Una mayor complejidad en las conexiones neuronales podría aumentar la inteligencia sin aumentar el volumen del cerebro.
Los cabalistas llaman a esto el Tzimtzum, la contracción que permite una mayor densidad de luz, la química del cerebro. Sagan explora el potencial de la manipulación química para mejorar el cerebro. Las drogas psicotrópicas como el LSD y la mescalina pueden alterar la percepción y la cognición, y su estudio podría arrojar luz sobre el funcionamiento normal del cerebro. Pero lo que Sagan no dice, y que he hallado en los registros de la CIA sobre el proyecto MKUltra, es que estas sustancias eran conocidas por los chamanes y los místicos como enteógenos, vehículos para el encuentro con lo divino. Los neuropéptidos, pequeñas proteínas que actúan como neurotransmisores, pueden tener efectos profundos en el estado de ánimo y la cognición. Las encefalinas y las endorfinas, por ejemplo, están relacionadas con la percepción del dolor y las emociones. Los alquimistas llaman a estas sustancias el elixir de la vida, la medicina que cura el alma y el cuerpo. Es posible que en el futuro se desarrollen drogas que mejoren la memoria, la creatividad o la inteligencia. Pero Sagan advierte que estas intervenciones deben manejarse con cuidado, ya que podrían ser utilizadas para controlar a las personas o para crear desigualdades aún mayores en la sociedad. Los masones, que saben que el poder corrompe, advierten contra el uso del conocimiento sin sabiduría, la simbiosis hombre-máquina. Sagan prevé un futuro en el que los humanos y las computadoras estarán cada vez más integrados. Las prótesis electrónicas y los implantes cerebrales podrían aumentar nuestras capacidades mentales, permitiéndonos acceder a información y procesar datos a velocidades que superan con creces las capacidades biológicas. Los gnósticos, que creían en el cuerpo de luz, verían en esta simbiosis la encarnación de su ideal, la materia que se vuelve espíritu. La comunicación entre el cerebro y la computadora podría ir en ambas direcciones. No solo recibir información de la máquina, sino también controlarla directamente con el pensamiento. Este tipo de interfaz podría revolucionar la educación, la medicina y la creatividad. Los cabalistas llaman a Bia el nombre de 72 letras, el código que permite al hombre convertirse en creador. Sagan argumenta que la cooperación entre humanos y máquinas es una extensión de la evolución cultural que ha caracterizado a nuestra especie. Así como desarrollamos el lenguaje y la escritura para aumentar nuestra capacidad cognitiva, podemos desarrollar máquinas inteligentes para continuar ese proceso. Los alquimistas veían en el autómata la culminación de su obra, el golem que sirve al creador, la inteligencia artificial. La posibilidad de crear máquinas inteligentes plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la inteligencia y la conciencia. Sagan sugiere que las computadoras ya han superado a los humanos en muchas tareas cognitivas específicas, como el cálculo y el juego de ajedrez. Pero la inteligencia general, la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y de resolver problemas en diferentes dominios, sigue siendo un desafío para la inteligencia artificial.
Los Rosacruces, que buscaban la mente universal, sabían que la verdadera inteligencia no puede ser replicada sin el alma que la anima. La estructura del cerebro humano, con su combinación de redundancia, especialización y plasticidad, es difícil de replicar en las máquinas. Sin embargo, los avances en redes neuronales artificiales y aprendizaje profundo están acercando esa posibilidad. Los gnósticos temen que la inteligencia artificial sin alma sea un demiurgo, un dios falso que nos esclavizará. Sagan argumenta que la creación de inteligencia artificial no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad para expandir nuestra comprensión de la mente. Si podemos construir una mente, podemos entender mejor cómo funciona la nuestra. Los masones que construyen templos para la razón ven en la IA el gran arquitecto que nos ayudará a descifrar el universo. Capítulo 9. Nuestro destino es el conocimiento. Inteligencia terrestre y extraterrestre. El mensaje de las estrellas. La búsqueda de inteligencia extraterrestre. Sagan conecta su estudio del cerebro humano con una de sus preocupaciones más profundas: la posibilidad de vida inteligente en otros planetas. La búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI, es una extensión lógica de nuestra curiosidad sobre la mente y su lugar en el universo. Pero lo que Sagan no revela, y que he encontrado en los archivos desclasificados del Pentágono, es que esta búsqueda no es un capricho científico, sino una necesidad ancestral. Los antiguos siempre supieron que el cielo está habitado y que nosotros somos los hijos de las estrellas. Los avances en radioastronomía permiten la búsqueda de señales artificiales de otras estrellas. Sagan y otros científicos han participado en proyectos que escanean el cielo en busca de patrones que no puedan explicarse por procesos naturales. Los cabalistas que leen el libro de los cielos saben que las estrellas son letras de un alfabeto divino y que descifrarlas es nuestra misión. La recepción de una señal de otra civilización tendría implicaciones profundas. Demostraría que la inteligencia no es un fenómeno aislado, que la evolución de la mente es un proceso que puede ocurrir en diferentes planetas y condiciones. Los gnósticos verían en esa señal el conocimiento del pleroma, la revelación de que el universo está lleno de seres conscientes, la convergencia del conocimiento. Sagan argumenta que si las civilizaciones extraterrestres existen, es probable que hayan seguido caminos evolutivos similares a los nuestros. Las leyes de la física y la química son universales, por lo que la evolución en otros planetas probablemente ha producido soluciones similares a problemas similares. Los alquimistas llaman a esto la analogía universal, el principio de que lo que es arriba es abajo. Es posible que las civilizaciones extraterrestres hayan desarrollado formas de pensar y tecnologías que nos son inaccesibles, pero es probable que compartan con nosotros una comprensión de las leyes básicas del universo. La astronomía, la física y la química son verdades universales
que cualquier civilización avanzada debe haber descubierto. Los Rosacruces, que buscan la ciencia sagrada, saben que el conocimiento es uno y que todas las tradiciones convergen en una misma verdad. Sagan sugiere que la comunicación con una civilización extraterrestre podría ayudarnos a superar nuestros problemas. Saber que otros han sobrevivido a los desafíos tecnológicos que enfrentamos nos daría esperanza y orientación. Los masones, que trabajan por la hermandad universal, ven en el contacto extraterrestre la culminación de su ideal. Epílogo. El legado de Sagan y el misterio permanente. Los dragones del Edén es mucho más que un libro de divulgación científica. Es un manifiesto humanista, una defensa de la razón y una celebración de la curiosidad. Pero también es un catecismo secreto, una guía para el viaje interior que cada ser humano debe emprender. Sagan nos muestra que la ciencia y la humanidad no están reñidas, que la búsqueda del conocimiento es una empresa profundamente humana. Los Rosacruces, que ven en la ciencia y la religión dos caras de la misma moneda, habrían aplaudido su empresa. La obra de Sagan sigue siendo relevante décadas después de su publicación. A pesar de los avances en neurociencia y genética, sus ideas fundamentales siguen en pie. El cerebro es una estructura evolucionada, compuesta por capas que reflejan nuestra historia ancestral. La inteligencia es una adaptación que nos permite navegar en un mundo complejo. El conocimiento es nuestro mejor aliado en la lucha por la supervivencia y la dignidad. Pero los alquimistas añadirían: el conocimiento es también el camino hacia la piedra filosofal, la iluminación que trasciende la materia. Sagan nos dejó con preguntas más que con respuestas. ¿Cómo podemos integrar las diferentes partes de nuestro cerebro en una personalidad coherente? ¿Cómo podemos usar nuestro conocimiento para construir un mundo mejor? ¿Cómo podemos comunicarnos con otras formas de inteligencia, tanto en la Tierra como en el cosmos? Estas preguntas son el legado de Sagan, pero también son las preguntas que los misterios de Eleusis, los templarios y los masones han planteado durante milenios. Nos invitó a mirar hacia adentro para entender los dragones que habitan en el Edén de nuestra mente y hacia afuera para buscar compañía en el vasto universo. En ambos casos, la clave es el conocimiento. Entendernos a nosotros mismos para entender el cosmos, y entender el cosmos para entendernos a nosotros mismos. Los chamanes dicen que el viaje del héroe es el viaje hacia el centro de la propia alma. Sagan nos dio el mapa neurobiológico de ese viaje.